lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12. Edison Mayorga me había escrito al Twitter, le acabo de leer. Decía, este gobierno, salvo el plan de vacunación, todo lo demás ha sido un ir y devenir de improvisaciones. Es terrible, pero la planificación está de adorno. Y la importancia, evidentemente, de la planificación. Y con base en eso, sería interesante saber si esta iniciativa, calificada como urgente en materia económica, enviada por el presidente de la República a la Corte Constitucional, forma parte de una planificación o tiene que ver con una improvisación. Ponemos en contexto y vamos hasta el 10 de julio, hace 9 días, una semana un poquito más. El gobierno del presidente Lasso, publicaba el portal Primicias, envió un nuevo decreto ley denominado Ley de Reestructuración Empresarial. Se trata de una ley de quiebras que en Estados Unidos se conoce como Capítulo 11. Lasso justificó el envío de este decreto ley porque un 21% de las empresas en el país está en disolución. Y añade que la cifra podría aumentar por el impacto del fenómeno del Niño, que se prevé llegará en noviembre. Hay que precisar que el dato que menciona el gobierno en el decreto corresponde a cifras históricas, dice la nota. Por eso 34.774 de las empresas ya fueron disueltas o liquidadas, lo que confirma con la inscripción del proceso en el registro mercantil según el directorio de compañías. De acuerdo con esa misma información, están en proceso de disolución, es decir, en vía de liquidación, 5.557 empresas. Existen 138.647 empresas activas en el Ecuador con corte a diciembre del 2022. El nuevo decreto ley del presidente Lasso busca la reestructuración financiera de las empresas que son solventes, pero que están pasando por problemas de liquidez y de esa forma salvarlas. Y recoge una explicación de un especialista, Esteban Ortiz, exintendente de compañías. Para ello, el decreto ley regula los llamados procesos concursales o concordatos que permiten a los deudores llegar a acuerdos de pago con sus acreedores. Es un tema muy complejo, muy denso. Yo quiero pedir a nuestros entrevistados si lo podemos aterrizar. Juan Francisco Román está conectado con nosotros. Le quiero agradecer al doctor Román por participar de este diálogo. Y en Guayaquil está el constitucionalista Carlos de Tomaso. A los dos, muchas gracias por atender esta invitación. Empiezo con Juan Francisco Román. Esta ley, como está concebida y como han denunciado algunos detractores, ¿termina siendo una figura de salvataje empresarial o no? Juan Francisco, bienvenido, buen día. Mauricio, buen día. Carlos, lo propio. Ojalá sea un proyecto de salvataje empresarial, porque hay que darnos cuenta que en Ecuador ser empresario no significa ser multimillonario, ¿no? Estamos hablando de que casi el 99% del catastro empresarial son micro y medianas empresas y el 1% se divide en la gran empresa hay un porcentaje bastante grande de inversión extranjera ahí que puede mantener un capital y una operación aquí en Ecuador. Entonces, primero, iniciar que los microempresarios son los emprendedores, son las personas que inician una empresa con un capital mínimo. Evidentemente no tenemos una banca de riesgo, por lo tanto es muy difícil conseguir dinero para capitalizar una empresa y para iniciar su operación. Posterior a eso también los cambios normativos por parte de los gobiernos entrantes, salientes. Unos cambian las reglas de juego laborales que sacan la plata del empresario, del microempresario más que todo, que es el más afectado. En la proyección financiera de crecimiento se trastoca solo de un plumazo con un decreto de poner un salario básico unificado un poquito más alto. Entonces, inicialmente yo diría, ojalá sea salvataje para micros y medianos empresarios, porque las grandes empresas se capitalizan de otra forma y básicamente no tienen problemas. Punto uno. El punto dos, Ecuador ha dado bastantes pasos eficientes para fomentar el emprendimiento, de los cuales nosotros hemos visto que casi del 19% hay una diferencia de aumento de creación de empresas en Ecuador, según datos de la propia Superintendencia de Compañías, casi de un 19%, lo que significa que los micros y medianos empresarios lo que están haciendo es ya trasladando sus operaciones que no estaban regularizadas por una estructura empresarial, ya se han cambiado por la creación de las sociedades por acciones simplificadas, sacar mucho el tema de notarías y por lo tanto se ha fomentado mucho más el tema empresarial. ¿Cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso siempre fue darle un proceso de reestructuración o de quiebras
a las empresas que entran o temen entrar en un proceso económico o financiero de tal magnitud que no puedan pagar a sus acreedores públicos, entidades públicas, acreedores internos intraempresa, que son los trabajadores y las personas que trabajan internamente en la empresa, y los terceros, que son los proveedores, bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que propone la ley es que en el caso de que cualquier tipo de empresa, y sí la sesga, ¿no? Hay dentro de este proyecto de ley hay un proceso para grandes empresas, hay un proceso para microempresas y hay un proceso para medianas. O sea, son procesos diferentes, no se puede aplicar un mismo proceso para todos, me imagino yo, por la propia naturaleza de cada uno de estos segmentos. Hay un requerimiento distinto para cada tipo de empresas. Y la responsabilidad de los administradores también tiene que ver con el tipo de empresas. Por ejemplo, una microempresa tiene un proceso en el cual el administrador, es decir, el gerente general, la persona que está administrando y representa a la empresa, tiene cierto tipo de opciones para reestructurar su empresa. Es decir, se puede pedir sin demostrar mayormente temas financieros que sean muchos más costosos. Evidentemente estamos en una reestructuración de una microempresa, lo que significaría que hay menos requisitos. Para una gran empresa hay unos requisitos mucho más fuertes, donde hay un tema de auditoría, donde hay que presentar información financiera, donde hay que presentar cierto tipo de declaraciones juramentadas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, inicialmente también hay que dejar claro que no cualquier empresa que quiera terminar sus operaciones en el país va y dice, oiga, quiero reestructurarme para que paralicen toditas las acciones. Y el fondo principal para que quiera arreglar esta ley es que en el momento en que un micro, mediano o una gran empresa entra en problemas de insolvencia, que no puede pagar a sus trabajadores, por ejemplo, el tema del COVID, por ejemplo, el tema del niño, que a mí no me pareció una razón lógica como para meter esto, yo hubiera metido un tema mucho más económico respecto a que en Ecuador de cada 3 adultos uno emprende y de cada emprendimiento casi la gran mayoría quiebra justamente porque no hay una lógica de financiamiento en este país y es muy difícil seguir el financiamiento. Pero en el caso de que estas empresas entren por algún evento, por alguna mala decisión que sea exógena también en la empresa, pueden entrar a pedir una solicitud de reestructuración en la cual, una vez aceptada, la Superintendencia de Compañías lo que hace es notificar a Raimundo y Medio Mundo y le dice, mire, no le demande, paralice todas las demandas, señores jueces, paralicen todas las demandas y rechacen todas las demandas hasta que se termine este proceso concursal, donde uno como empresario se sienta y se reúne con todos los acreedores, trabajadores, proveedores, Estado, bancos y etcétera, y dice, miren, este es mi problema, no quiero que para poder reestructurarme no necesito entrar en litigios con Raimundo y Medio Mundo, este es mi plan de pagos y dentro del plan de pagos esta es la prelación. ¿Prelación qué quiere decir? ¿Quién es el más importante? ¿Quién tiene mejor derecho para que yo le pueda pagar? El orden de quién le voy a pagar. La ley protege mucho a los trabajadores, ¿ah? Y les da una preferencia exquisita ante los otros acreedores. Entonces, les dice, primero pago trabajadores, después pago seguridad social y así sucesivamente. Es decir, le da un respiro a los empresarios que están dentro de un proceso de posible quiebra o de ya una quiebra inminente, para que no todo el mundo le caiga con coactivas por parte del sector público, con demandas civiles por parte del sector privado y se pueda reestructurar la empresa para que no muera. Ahorita es una sentencia de muerte hacer un mal negocio o que venga alguna catástrofe global y a nosotros y a los empresarios los deje sin ninguna opción, porque ahorita tenemos el concurso preventivo, que eso se tiene que ir donde un juez civil, el juez civil no paraliza nada, se demoran años, más bien, usualmente la recomendación es, vea señor, cierre la empresa ahorita, venda lo que tenga que vender, veamos cómo respondemos a las demandas y esperemos que no le declaren a usted insolvente. Ahora, con base en esta explicación, y creo que ha sido muy didáctico Juan Francisco Román en exponer cómo funciona esto, qué es lo que se plantea y cómo es la situación hoy, Carlos de Tomaso escribía el otro día en su columna habitual de Diario El Universo que la discusión hoy, más allá de la conveniencia o no del contenido,
de la propuesta del presidente de la República es si es urgente o no. Está claro que es económica, pero si es urgente o no. Carlos de Tomaso, su criterio, bienvenido. Muy buenos días a todos los radioescuchas, a Fabricio, a Juan Francisco. Pues efectivamente la Corte Constitucional emitió unas reglas jurisprudenciales en los pasados decretos leyes, en el que creo que la regla clara es que la ausencia del legislador únicamente habilita al Ejecutivo a emitir decretos leyes de urgencia económica para sobrellevar necesidades apremiantes de índole económica que requieren una actuación urgente del Estado y que por ello no pueden esperar a la realización de a la reinstalación de la siguiente asamblea. Es decir, Fabricio, que la Corte estableció que no solamente es un checklist, sino que estableció que van a calificar y van a mirar la urgencia del proyecto con unos lentes que establecen que tiene que ser un asunto tan urgente y apremiante que no puede esperar la instalación de la próxima asamblea, que más o menos estaremos, pues, yo diría que por septiembre instalándose. O sea, esa es la línea que marcó la Corte Constitucional y que ya en este caso de este decreto ya la conocía el gobierno. Ya no puede decir, bueno, no sé cómo va a ser la Corte, no, ya emitió esa línea. Con base a esa línea, yo concuerdo con Juan Francisco en que el proyecto, alegar lo del niño puede ser peligroso para cruzar esa línea, porque si ya la vez pasada, en el caso de las zonas francas, la Corte dijo, yo sé que lo de las zonas francas va a tener efectos, pero no van a ser inmediatos, sino van a ser mucho después, y por tanto, por eso este proyecto puede esperar. En este caso, al plantearlo del niño, estás hablando de una suposición. Creo que va a haber efectos. Y ese creo que va a haber efectos es menos que va a haber efectos después de algún tiempo. Entonces, yo creo que este proyecto va a tener problemas en superar la regla jurisprudencial de que puedan convencer a los jueces de que este proyecto, que es complejo, de que este proyecto que tiene algunos temas mezclados entre derechos del Estado, derechos de los trabajadores, etcétera, es de tal magnitud la urgencia que no puede esperar mes y medio, ¿no? Entonces, esto va a ser un punto, yo creo que va a ser el gran punto de discusión en torno o en el interior de la Corte Constitucional. Decir además que, para complementar también con lo que muy bien explicado por Juan Francisco, que este es un proyecto societario, es un proyecto en el que otras sociedades, como las entidades del sistema financiero o vinculadas a las bolsas de valores o las reguladas por el Código Monetario o la Ley de Mercado de Valores o la Ley de Seguros, no entran, ¿no? Aquí entran exclusivamente sociedades, ¿no? Reguladas y controladas por la Superintendencia de Compañías. Y a esos detractores que dicen esto es un salvaempresas, pues seguramente son ese típico pues contradictor que no ha generado nunca un empleo en su vida, algunos de esos incluso que son candidatos presidenciales y de vicepresidente, porque el ser empresario en el Ecuador es casi un acto heroico. Es un acto en el cual los empresarios terminan pagando platos rotos hasta de hechos ocurridos por la propia naturaleza, como el terremoto, o por enfermedades o epidemias como el COVID. Entonces, yo también coincido con Juan Francisco, es decir, ojalá esto salve empresas, porque si salvas empresas, salvas empleos. Si salvas empleos y la empresa, salvas también ingresos para el Estado. Entonces, yo no digo que la ley no sea importante, la ley anterior, pues, que regulaba esta materia, es una ley del año 97, muy antigua, ¿no es cierto?, muy ya desactualizada, pero ojalá, yo quisiera que esto pase, quisiera que la Corte admita y que entre en vigencia, permite a las empresas viables salvarse,
y a las que no son viables les permite tener una liquidación ordenada, priorizando, como decía Juan Francisco, ipso iure, así no lo pidan, ipso iure entran en el concordato los derechos laborales y los derechos de cobro del Estado, que también es muy importante, Fabricio. Hay un par de comentarios que les voy a compartir, le comparto a Juan Francisco, por ejemplo. Acá nos dice un oyente: ¿quién quita que una parte con poder abuse de esa ley para eludir, posponer sus pagos? ¿Qué pasa si incumple cronogramas? Me gustaría un comentario suyo, doctor Mann. Facilito. Y eso es lo que todo el mundo piensa respecto a este proyecto de ley, este decreto de ley. A ver, no puede haber abuso de esta figura, primero porque tiene una suerte de calificación. Inicialmente, no cualquier empresa puede entrar a un concordato. Tiene que demostrar cuál es la posible posible imposibilidad de pagar a sus acreedores, dónde está financieramente esto, y ya una vez en el concordato, una vez que ya se ha demostrado y que la superintendencia ha dicho, sí, usted sí tiene un proceso deficitario, por lo tanto, vamos a iniciar el concordato para que usted pueda concursalmente invitar a sus acreedores. Una vez que ya estamos ahí, inicia la fase de negociación. En la de negociación se pone justamente todas las personas, todos los acreedores que la empresa tiene una relación crediticia con estas personas naturales o jurídicas, y se ordena y se hace un documento, un contrato de concordato donde dice: yo voy a pagar a esta persona esto, en estas fechas. ¿Qué pasa por el incumplimiento? Simplemente pasa lo que pasa con cualquier incumplimiento. Se notifica ante la superintendencia de compañías, se levanta el concordato e inician todas las acciones, sin embargo, de que el administrador que haya iniciado un concordato de una forma abusiva, de una forma en la que se quiera beneficiar a sí mismo o a la misma empresa o a los socios o accionistas, responderá civil, penal y administrativamente. Penalmente también dice el proyecto de decreto ley, ¿no? Entonces, esa es la respuesta de los candados legales que tienen estos concordatos. Es un tema muy difícil y es más, no es nada bonito entrar en un concordato y en un proceso concursal, ¿no? Porque primero hay que poner dentro del nombre, por ejemplo, Patito S.A. y poner al lado en reestructuración. Eso es un mensaje al mercado. La empresa básicamente lo que está es o reestructurándose o evitando la quiebra, tratando de evitar la quiebra. Claro, ¿no? Entonces hay una responsabilidad civil, administrativa y penal en el caso del abuso de esta figura, que no debería de pasar porque hay que demostrar este tipo de falencias económicas y deficitarias ante la superintendencia de compañías para poder aprobarla. Esto se aprueba por resolución. No, yo voy y digo, entro en reestructuración, vengan mis acreedores. No, tengo que ir, tengo que demostrar y me tienen que dar el derecho a mí. No es que yo lo puedo declarar porque yo quiero, ¿no? Y esos candados, le pregunto a Carlos de Tomaso, ¿serán suficientes, sobre todo cuando hay una crisis de credibilidad institucional en el país? Carlos. Yo creo que hay una superintendencia que, al menos en nuestro gremio de abogados, sí tiene una credibilidad, que es la superintendencia de compañías. Creo que gracias a Dios no se contagia del resto de instituciones del Estado. Es una institución técnica con funcionarios de muchos años, donde gracias a Dios no ha habido pues la entrada de grupos políticos, y que por ende a mí al menos me da un nivel de confianza de que estos procesos puedan llevarse muy ordenadamente. Y como decíamos, se ha actualizado temas importantes, Fabricio, como por ejemplo, antes se necesitaba que se pongan de acuerdo el 75% de los acreedores. Hoy con esta nueva ley, con el 51% de los acreedores, ya se vuelve vinculante a todos los acreedores el acuerdo concursal. Y como bien decía Juan Francisco, hay una providencia clave que es la de ya aceptación del proceso, que eso implica que antes de esa aceptación
se ha revisado la veracidad de la situación de la empresa, que la empresa, de acuerdo a su tamaño, ha podido cumplir los requisitos que se prevé esto, ¿no es cierto? Se han verificado información para poder notificar a todos los acreedores. Y también, obviamente, es muy importante de que no pueden iniciarse acciones judiciales, administrativas, arbitrales y en esta vez incluso coactivas y también contra el deudor principal y los garantes. Protege esta ley a los garantes, este proyecto de ley a los garantes, y cualquier acción que esté en curso se suspende. Eso es importantísimo, ¿no es cierto? Incluso para proteger derechos prioritarios, porque seguramente pues los trabajadores no tienen garantías que sí las tiene el banco, etcétera. Y lo que se busca es justamente mirar, a ver, ¿cómo podemos hacer para salvar? Porque ese tiene que ser el objetivo, pues, ¿no? Salvar o reestructurar a una empresa en acuerdos con los acreedores, obteniendo pues nuevos créditos, capitalizando pasivos, consolidando deudas, pues vendiendo de repente una parte del negocio o un activo del negocio y empezar a darle oxígeno. Pero yo ahí me pongo... tratar de, pues, no. Perdón, Carlos, perdón que le interrumpa. Yo ahí me pongo a pensar, porque el argumento del gobierno, y usted ya lo citó en su primera intervención, que creo que también va a generar una discusión, es el tema del fenómeno del niño, cuyos efectos todavía no sabemos. O sea, no sabemos, y ojalá que no nos toque un niño fuerte, no sabemos cuál va a ser el efecto de la inminente llegada del fenómeno del niño, es que podría producir daños por 3,000 millones de dólares y de unos 4,000 millones de dólares en todo el país y solo 3,000 millones para el sector productivo. Pero es inevitable hacer la comparación, por muy odiosa que pueda ser, pero es necesaria. Yo digo, tuvimos la pandemia y la pandemia provocó un receso planetario impresionante del cual Ecuador no pudo abstraerse. Yo me imagino que este concepto pudo haberse aplicado desde la pandemia, Carlos. Pudo haberse aplicado desde la pandemia, pero teníamos una asamblea pues para pegarle un cartel, ¿no? Una asamblea que tenía una única misión, que era ver cómo derrocaba a este gobierno, y por tanto pues cualquier otro tema pasaba a la deriva. Yo te pongo el ejemplo, que no sé si lo han planteado así, pero por ejemplo, empresas de la costa aquí están teniendo que gastar ahorita fondos importantísimos para hacer, por ejemplo, muros de contención, que no los hace el Estado, que le toca a la empresa que sabe que está cerca de alguna zona al río, tipo Camaroneras o al mar, ¿no es cierto? Les toca hacer una inversión no prevista. En medio de esa inversión tienen, por ejemplo, créditos que se les vencen o obligaciones que se les vencen, y este tipo de figuras te permiten pues plantear, oye, o atiendo esto o pierdo con la inundación todo esto, y poder hacer un acuerdo lógico con tus acreedores de que puedas presentar la situación de la empresa y los riesgos que tiene. Entonces, a mí me parece que esta ley pues debía haberse actualizado hace mucho tiempo. Por la calidad de texto no veo que es un decreto ley improvisado. Muy probablemente este proyecto de ley, la superintendencia de compañías probablemente ya lo viene trabajando hace mucho tiempo, y pues estaba en la agenda, vamos a decirlo así, y lo han presentado en esta forma de decreto ley. A mí, insisto, me parece importante. Yo coincido con Juan Francisco, a lo mejor lo del niño no fue una buena idea, porque ya de por sí la situación post-COVID es muy crítica. Es caótica, hay empresas claro, que no han logrado recuperarse. Y yo le pregunto a Juan Francisco si el COVID, la misma pregunta, el COVID hubiese sido una buena oportunidad para debatir esto y que no aparezca, aunque Carlos dice que es un decreto, de su texto se nota que es bien estructurado, pero que no aparezca que es improvisado en el epílogo del gobierno del presidente Lasso. Doctor Román. A ver, esto ya se viene trabajando hace rato. El tema de quiebras en Ecuador se viene trabajando hace rato académicamente. Es una necesidad apremiante, más que todo por yo siempre digo, el trauma de vivir en la ruralidad corporativa. Aquí en Ecuador es el emprendedor que liquida su empresa, sale realmente traumado, se mete en un trabajo y solo quiere que la muerte lo abrace con sus dulces brazos, ¿no? A ver, con Moreno, en el COVID, sí se analizó y se sacó un decreto en apoyo humanitario. En la ley de apoyo humanitario había un proceso de liquidación concursal
bastante específico que terminó el 22 de julio del 2023. Ya dejó de existir justamente por la actividad de la norma y ese decreto emergente, ¿no? Entonces, ya se analizó anteriormente. A la Asamblea Nacional se le ha pedido varias veces, no varias, miles de veces, que analice proyectos de ley que se le han mandado una y otra vez respecto a reestructuración, respecto a quiebras, etcétera. Se les ha tenido en cuenta, han ido toditos las asociaciones de emprendedores. Y yo quiero dejar súper claro que no es las grandes asociaciones de gente multimillonaria. Estamos hablando de gente que tiene una ganancia ínfima de $1,000 después de impuestos mensualmente en cada uno de sus emprendimientos como un máximo. En un mínimo estamos hablando de hasta $70-80, ¿no? Estas personas, estas asociaciones han ido a la Asamblea y han pedido, han rogado, han suplicado que por favor hagan un proceso concursal. Es más, hay un grupo que se llama Deudores de Ecuador, justamente que hablan respecto a este tema y han solicitado esto. No es que alguien de repente dijo, ay, quiero crear un proceso para quebrar empresas. Esto ya se viene hablando durante todo el tiempo, sino que estamos en un país con tantas emergencias que todo es emergente, ¿no? Entonces, de repente, estamos intentando cerrar el tema empresarial, pero algo pasa con algún tema mucho más políticamente más comestible. Entonces, esto es un tema técnico, esto es un tema que afecta a un catastro empresarial y de personas que se dividen en segmentos, y esos segmentos son muy difíciles de identificar, y en Ecuador hay un sesgo terrible ante la persona que se llama empresario. Repito, aquí al empresario se lo sesga como el gran multimillonario explotador, y eso es mentira. La gran mayoría son micros y medianos empresarios. Entonces, sí, aquí sí se ha debatido, sí se ha solicitado a la Asamblea, en el decreto ley de apoyo humanitario ya salió una primera vista, el tema concursal, que se fue excepcional justamente para salvar empresas en el tema del COVID-19, y solo tomando algunas palabras del doctor Carlos, que la verdad es una mente brillante en el tema constitucional, no me gustaría meterme ahí porque me voy a enlodar, pero la Corte Constitucional ya dejó los 3 requisitos en el decreto ley de fortalecimiento de economía familiar y para la atracción del fomento de inversiones para el desarrollo productivo, ya dejó cómo van a calificar estos decretos ley. Correcto. La concurrencia de circunstancias apremiantes, la conexibilidad plausible de las medidas económicas y la inmediatez. Desde mi punto de vista, sí es inmediato. Vamos a seguir profundizando en algunos elementos con inquietudes que tengo de la audiencia. Voy a la pausa, no se vayan a desconectar. Estamos conversando sobre la viabilidad o no de la ley de quiebras propuesta por el presidente de la República a la Corte Constitucional con los juristas Juan Francisco Román y Carlos de Tomaso. Pausa. Aquí en A Primera Hora, volvemos. Seguimos dialogando con nuestros invitados, hablando de este decreto ley, conocido como ley de quiebras, decreto ley de reestructuración empresarial, que está en manos de la Corte Constitucional. Por cierto, mañana será el amicus curiae, convocado por la jueza Daniela Salazar, que es la que está sustanciando esta iniciativa del Ejecutivo en la Corte Constitucional. Carlos de Tomaso, le voy a leer un mensaje que me envía Santiago Carrera desde la provincia de Cotopaxi. Dice, ¿qué pasa con las empresas que no están registradas en la super de compañías? O sea, todas las pequeñas empresas cuyos representantes es una persona natural y que la mayoría de negocios y emprendimientos tienen esta característica. Carlos de Tomaso. Pues yo entiendo que esta ley aplica para aquellas empresas que están reguladas, desafortunadamente, en la superintendencia. Es muy importante lo que dice el amigo y ojalá algún gremio que participe o que formen parte de este tipo de microunidades económicas pueda presentar una amicus curiae para ver si de alguna forma pudieran como unidad económica pues tener algún tipo de opción. Recordemos que creo que a lo mejor, Fabricio, el llamar la ley de quiebras es un poco lo que puede causar este shock y esta distorsión. Es una ley de salvataje, es una ley de reestructuración, y lo que se busca como primer objetivo, y esto es en el estándar internacional, hay unos estándares internacionales que de hecho los mencionan en los considerandos de las Naciones Unidas, es
salvar, ese es el primer objetivo, salvar la empresa y salvar los empleos. Y estoy de acuerdo que las unidades económicas que no están estructuradas como empresas deberían, en función de la igualdad, ¿no es cierto?, tener algún tipo de opción para también poder incorporarse a un proceso en que también, si están en apremiante situación económica, puedan tener un tiempo de oxígeno y salvar su situación. Así que estoy un poco de acuerdo con el amigo de que tiene que tratar de mirarse a esa parte de la economía también. Me gustaría también trasladarles inquietud a Juan Francisco Román, que nos plantea nuestro oyente sobre las empresas que no están registradas en la super de compañías. Doctor Román. A ver, esas empresas son las que llamamos irregulares, ¿no? Son las y no irregulares porque hacen algo irregular, sino porque no están formalmente constituidas como una figura que se encuentra dentro de la ley de compañías. O sea, está claro que una empresa legalmente o regularmente constituida tiene que estar registrada en la superintendencia de compañías, sea una compañía de responsabilidad limitada o esta figura, digamos, de creación un poco reciente, que es las empresas SAS. Todo eso se lo hace y está registrado en la super de compañías. Claro, y están reguladas por esta entidad. Es justamente por eso se crearon las empresas, ¿no? Justamente para que yo, cuando tenga un negocio con una X persona, yo le digo, mira, dediquémonos a vender, no sé, chupetes, y esa persona coge los chupetes y se los lleva, no me devuelve la plata, yo tenga una estructura legal con una autoridad competente que, en el caso de que mi socio accionista haga algo que no debería estar dentro de la normativa, yo le pueda ir a reclamar y a tener acciones por medio de la acción del Estado, por medio de la superintendencia de compañías, para proteger mis derechos internamente dentro de una empresa, y así sucesivamente. Entonces, hay las empresas regulares, que son justamente las más conocidas: sociedad anónima, compañía limitada, sociedad por acciones simplificadas, ¿no? La comandita, también hay algunas otras figuras. Estas se hacen según todos los procesos reglamentarios que tiene la superintendencia de compañías, y le dice a la superintendencia, mire, voy a hacer una empresa, este es el tipo de empresa, estos son mis accionistas, este es mi capital, este es mi objeto social, y aquí está el documento donde yo pongo las reglas de juego según la ley de compañías. Viene a la superintendencia y dice, le apruebo, usted desde hoy, resuelvo que usted desde hoy existe como empresa. Y ahí comienza a existir la vida de la empresa. Las empresas irregulares son justamente los emprendimientos que nacen respecto a acuerdos que no generan formalmente una empresa. Y a eso imagino que se refiere la persona que ha preguntado, ¿ya? Por ejemplo, a veces la gente dice, el consorcio es una empresa. El consorcio no es una empresa, ¿no? Son figuras, son contratos en los cuales se unen cierto tipo de acuerdos para llegar a un fin específico, pero no es una empresa. Entonces, me imaginaría que son este tipo de figuras a las cuales se quiere proteger. Yo estaría de acuerdo también que yo creo que el emprendedor es una empresa en sí mismo. El emprendedor a veces no quiere constituir una empresa porque también es caro constituir una empresa, tener un contador y tener tanta cosa. Y comienza a hacer negocios, comienza a tener negocios y comienza a facturar. Hay un montón de personas naturales que facturan un montón de plata con su RUC personal, y eso de por sí ya es una empresa en sí mismo, que ya tiene trabajadores, que ya tiene proveedores, etc. Entonces, yo no descartaría que se pueda incluir a las empresas y a los emprendimientos no solo como la estructura legal conocida por la ley de compañías, sino cualquier agente económico que entre en un proceso de reestructuración, tomando en cuenta su contabilidad y el tipo de relaciones con sus acreedores respecto al giro del negocio que tiene, ¿no? Entonces, yo entendería que sí, yo creo que sí se podría hacer dentro de esto, y esperemos que en un debate mucho más profundo, ya teniendo esta ley, podamos ver y probar primero salvar estas empresas, que son 40,000 empresas que están en liquidación, de las cuales, por mi expertise, nuestro estudio jurídico hace eso todos los días. Y a mí no viene un gran empresario a decirme, oiga, doctor, por favor, salve mi gran empresa. Lo que me vienen a decir es emprendedores, oiga,
me fue súper mal en la pandemia, dejé ahí botada la empresa y ahorita me llamó el SRI y me sacó $4,000 de la cuenta que no tengo, y ahorita ya me están llamando un montón de proveedores y acreedores. Entonces, sería bastante bueno no solo prever el tema del niño, que repito, es un hecho futuro incierto. Oiga, doctor Román, acá nos escribe Marco Carrión y dice, las sociedades civiles y comerciales no están en la super de compañías y son legales. No sé si hay una diferencia con lo que estamos señalando. Por supuesto. Las sociedades civiles son justamente estos contratos, ¿no? Estos contratos que no están regulados por el Código Civil y el Código del Comercio, pero no están regulados por la Ley de Compañías porque no son una estructura justamente que crea la empresa. Entonces ahí hablamos ya profundamente, ya se habla respecto a la responsabilidad civil, y no tienen un representante legal, sino tienen un apoderado, tienen una responsabilidad limitada, mientras que las empresas tienen una responsabilidad limitada. En las sociedades civiles hay que irse donde un juez, es decir, oiga, me incumplió el contrato de sociedad, y el juez decidirá si es que se cumple o no se cumple el contrato. Mientras que en las compañías hay procesos administrativos dentro de la ley de la superintendencia de compañías, donde viene un interventor, donde puedo hacer llamados de atención entre los socios, donde puedo hacer reclamaciones, etcétera, y no irme ante un juez, ¿no? Entonces hay una diferencia. Las sociedades civiles son contratos, y contratos regulados por la ley común, que es el Código Civil, el Código del Comercio, y ahí las compañías propiamente dichas, que son reguladas por la Ley de Compañías. Esa gran diferencia hace justamente esa diferenciación dentro de los procesos concursales, donde dice, yo voy a hacer un proceso concursal a empresas, y las empresas son reconocidas justamente por eso. Sociedades, una cosa, empresas son otra, y me podría extender unos 2 meses y explicar justamente cuáles son las implicaciones de las dos. Acá me escribe Luis Hernán Córdoba Arias desde Loja y me dice, doctor Carlos de Tomaso, no considero esa la solución para lo de las empresas, considero que la solución es que el gobierno otorgue créditos a bajo interés a las empresas y se garantice su liquidez. ¿Cuál es su opinión, doctor de Tomaso? Pues primero, como bien decía Juan Francisco, hay sociedades civiles que son sociedades legales, pero esta ley se dirige a las sociedades mercantiles sujetas al control de la superintendencia, ¿no? Entonces, justamente, pues la superintendencia, estas sociedades mercantiles están todo el tiempo en vigilancia. Todos los años tienen que presentar información a la superintendencia de sus estados financieros, etcétera. Entonces están en permanente órbita. En cambio, las sociedades civiles no. Respecto a la pregunta del amigo, pues yo no estoy de acuerdo, porque no es el papel del Estado ese. A lo mejor sí es un último papel en casos de gran afectación, como ha pasado pues también en Estados Unidos, en casos de gran afectación puede el Estado intervenir. Pero las situaciones empresariales no las tiene, el mal manejo de una empresa no las tiene por qué pagar el Estado, porque recordemos que el Estado somos todos, ¿no es cierto? Son nuestros fondos. Para eso justamente está esta ley que propone, a ver, miremos la empresa, miremos qué activos tiene, miremos qué potencialidades tiene, miremos sus deudas, veamos de qué manera podemos encontrar alguna reestructuración de plazos de créditos, cómo le podemos dar mayor ingresos a través del sistema financiero privado, que pueda haber algún tipo de oxígeno, y ver si la logramos salvar. No es el papel del Estado, pues que si yo hago un mal negocio o una mala administración, venga el Estado y pues ponga fondos públicos para salvar a la empresa. Cuando hubo la crisis financiera ocurrió eso, pero por otro tipo de circunstancias y de valores, y de hecho ya quedó pues mucho más protegido los depósitos con una garantía general de depósito, etcétera. Son circunstancias muy especiales cuando, vamos a decir, podemos aceptar la viabilidad de que el Estado intervenga. Si pudiera haber líneas de crédito, que es distinto a que venga el Estado a salvar la empresa, líneas de crédito estatales para los micronegocios que estén en este proceso de reestructuración. Que podría entregar, podría entregar el Estado esas líneas de crédito con, digamos, requisitos más flexibles, plazos más amplios, tasa de interés más baja. Y va a ser importantísimo para otorgar esa línea de crédito que su proceso concursal ya esté aprobado.
¿no es cierto? Porque eso te va a decir que se ve algún tipo de viabilidad. Nadie, Fabricio, te va a dar plata a algo que no va a ser viable, pero si se ve una viabilidad, no solo la banca estatal, sino la banca privada, pues pudiera generar una línea de crédito, y por eso también es importante esta ley, porque esa viabilidad de la empresa calificada por el ente de control como la superintendencia, pues te da paso a que, ok, hay una salida, hay luz al final del túnel, pues pongamos todos el hombro y vamos para adelante. Hoy en día es muy difícil, Fabricio, conseguir plata, ¿no es cierto? Está carísima la plata, con unos intereses pues que superan el 10%. Entonces, cuando eso sucede, sí puede el Estado aportar líneas de crédito con intereses más bajos que permita pues algún tipo de oxigenación, pero ya habiendo sido calificado su proceso concursal. Entonces, la pregunta del amigo es interesante desde ese punto de vista, no desde el punto de vista Estado, vengo y pongo plata para salvar la quiebra. No. Acá tengo un aporte del jurista César Coronel, que también está en sintonía. César también está involucrado en este tema. Voy a tratar de invitarlo la próxima semana para conversar. Él es parte de un esfuerzo llamado Defensa de Deudores, y él, por ejemplo, me decía, ¿no? Me decía, correcto lo que dice el doctor Román, nosotros desde Defensa de Deudores Ecuador hace tiempo advertimos que se cerraba el plazo de la ley humanitaria el 22 de junio y hemos aplicado varios procesos de acuerdos preconcursales muy beneficiosos para personas y pequeñas empresas. Los acuerdos preconcursales de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario podían aplicar personas naturales y jurídicas. Por eso nosotros desde Defensa de Deudores solicitamos primero a la Asamblea y luego al presidente que esta herramienta amplia se puede incorporar de manera definitiva al ordenamiento jurídico y ya no únicamente por 3 años. Nuestra solicitud, dice, fue acogida parcialmente porque se aplica en este caso solo a las sociedades mercantiles. Ojalá más adelante se amplíe también a personas naturales que son propietarias de pequeños negocios como restaurantes o incluso personas que sin ser comerciantes están sobreendeudadas. Esta última parte, por ejemplo, me parece interesante porque va de la mano con lo que nos decía uno de nuestros oyentes, Juan Francisco, de que, claro, sería bueno que no solamente estén las sociedades registradas en la súper de compañías, porque el propietario de un restaurante no necesariamente constituye una empresa, pero igualmente genera actividad económica. Juan Francisco. Yo estoy completamente de acuerdo con el comentario de César. Qué bueno que me está escuchando. Saludo a él. Justamente me acordaba del tema de Deudores DC. Es una iniciativa bastante interesante que le he venido siguiendo. A ver, yo lo dicho, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Yo cambiaría la palabra compañías por agentes económicos, ¿no? Donde que puedan ser personas naturales o jurídicas, porque la afectación económica, financiera y de trabajo no sesga dependiendo a la forma de hacer negocios, sino el hacer negocios en sí mismo, ¿no? Porque de ahí nacen las deudas, el sobreendeudamiento y la reestructuración. La reestructuración no es algo clásico y típico, excluyente y único de las empresas. Tiene que ver con el tipo de negocio que tenga, y los negocios son agentes económicos que se pueden estructurar de varias formas. Una empresa es una forma de estructurar un negocio y hay otras varias, dependiendo a cómo el empresario vaya viendo la estructuración de su riesgo, donde vaya viendo cómo le sale mejor el tema de una proyección financiera tomando en cuenta impuestos. A veces es mejor ser una persona natural si es que es un emprendimiento bajo y dependiendo del índice financiero de crecimiento. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la finalidad del tema de reestructuración? No es salvar empresas, ¿no? No es salvar empresas, es justamente certificar, ayudar a el agente económico llamado empresa a que pueda reestructurar sus deudas. Entonces, y aparte los deudores también pueden pedir un proceso de reestructuración, ¿no? Eso también que quede bastante claro, no es que solo el empresario lo pide. A veces una empresa va quebrando y los deudores, que son tantos, comienzan a preocuparse y dicen, miren, vamos a solicitar a la Superintendencia de Compañías que vaya y revise esta empresa que nos debe tanta plata para que ver si es que comienzan un proceso de reestructuración y nos comienzan a pagar ordenadamente, porque al parecer el administrador no quiere pagar, ¿no? Entonces, también hay un de doble vía.
Y eso también puede ser beneficioso para los agentes económicos que no sean empresa. Entonces yo estoy completamente de acuerdo que se abra en un país como este, donde existen no solo la formalidad de hacer empresas, sino también la informalidad de hacer negocios, y la informalidad no significa ser malo, a veces les va bastante bien, porque se protege justamente a que el negocio no decaiga, dependiendo de la estructura que sea, no importa, sino que no decaiga el negocio, los acreedores no dejen de recibir su dinero, los deudores no dejen de recibir su dinero, porque eso también paraliza el movimiento de la plata. La plata crece, ¿por qué tan rápido se mueve? No, ¿por qué tan rápido cuando una plata se estanca, el país se estanca? Entonces, con esto creamos movilidad dentro de los negocios, independientemente, ojalá podamos sacarlo y hacerlo para personas naturales y jurídicas, sociedades civiles y todo el mundo que haga negocios, para que la plata tenga movilidad y así el crédito comience a bajar, porque también hay una afectación en el crédito, ¿no? Y bien lo decía Carlos, en Ecuador es muy caro conseguir dinero. ¿Por qué? Porque somos muy riesgosos, un país muy riesgoso. Entonces, a más riesgo, más caro el dinero, porque es más riesgo que no me devuelvan la plata. Por eso tenemos unas tasas de interés de locos, porque justamente toda la gente dice es que no hay bancos internacionales. No, yo te digo, es porque somos un país extremadamente riesgoso. Hay una estructura legal que defiende también al deudor, al punto de que puede excepcionarse cuando tiene un documento que dice debo y pagaré. Entonces, el banco lo que hace es protegerse y dice, yo subo mi interés porque mi riesgo es mucho más alto. Esto comienza a bajar el riesgo. ¿Por qué? Porque los concordatos comienzan a dar certezas de las personas que les comiencen a ir mal y comiencen a reestructurarse. No hay lo que es ahorita la avalancha de te va mal en un negocio y se te vino el mundo abajo, sino más bien es un proceso en el cual el empresario comienza a irse para abajo o el deudor comienza a ver que la empresa comienza a irse para abajo y se reestructura la empresa, se ponen candados para que la empresa siga produciendo, los trabajadores sigan trabajando, los deudores sigan recibiendo la plata y también tiene una afectación al sistema judicial y eso también hay que poner en consideración. Todo el mundo demanda absolutamente todo porque no tiene otra opción. No tiene otra opción para ir a rescatar su crédito, ¿ya? Y esto sí le puede dar una opción viable y líquida, porque hasta que me notifique, hasta que cite una demanda de $5,000, son 8, 9 meses, 10 meses, y hasta que vaya a la audiencia, etcétera, son 1 año, 2 años. Correcto. Y cierro con Carlos de Tomaso una última reflexión a propósito de un mensaje que recibo del abogado Luis Fernando Molina. Dice, Luis Fernando, en el proyecto de decreto ley desde el 97 hasta el 2021, apenas 27 empresas se acogieron a procesos concertales, dice. La Superintendencia de Compañías no tiene el dato del número de empresas que se acogerían a este procedimiento y tampoco cuántas se verían afectadas por el fenómeno del Niño. Tampoco se habla sobre la situación de los trabajadores en los casos de empresas viables, porque lo que se está haciendo es volver permanente la ley humanitaria que estuvo vigente en junio del 2023. Su reflexión final, Carlos, a propósito de este comentario. Sí, yo también, antes de hablar sobre ese comentario, decirles que si esto se llega a aprobar, Fabricio, es una buena oportunidad para que esas unidades de negocios que hoy no están estructuradas como empresas, se constituyan ya como empresas, porque si ya saben que si llegan a tener problemas, tienen esta opción de pues entrar a un proceso ordenado con acreedores para tratar de reestructurar y mantenerla activa a la empresa y funcional, pues es una buena oportunidad para esos oyentes que nos escuchan y que aún no han dado ese paso de constituirse como empresa, pues van a tener ahí una protección que por hoy, como está el texto, no la tienen cuando son simplemente una unidad económica, así que también dejemos ese mensaje. Lo otro, pues, a veces hay mucho desconocimiento de la ley en torno a este tipo de figuras como la de la ley humanitaria. No estoy al tanto de la estadística de cuántas empresas entraron o no. Sí estoy al tanto, incluso también por el mismo César, que he leído siempre sus comentarios, gran amigo, le mando saludos, de que estaban ellos pidiendo que se amplíe ese plazo porque estaba por vencerse. No sé si es una buena idea hacerlo permanente, porque ya los efectos COVID pues ya claramente estuvieron señalados, pero sí pudiera tenerse una ampliación a otro plazo pues igual al original para que terminen de
pues entrar aquellas empresas que logren cumplir los requisitos de esa ley. No estoy de acuerdo en que se vuelva permanente, como dice el amigo. En todo caso, este es un buen mensaje final, Fabricio. Si entra esto en vigencia, si la ley le da paso, pues aquellas unidades que no están constituidas como empresas mercantiles, los invito a dar ese paso. No creo que va a tener mayor costo, porque hoy en día, si ya tienes cierto nivel de ingreso, igual ya llevas contabilidad, igual ya has tenido, pues, o tienes una estructura muy parecida a una mini empresa. Los impuestos tributariamente tampoco van a ser distintos. Es más, a lo mejor tributariamente hasta te conviene someterte, porque la tarifa del impuesto a la renta de las sociedades es menor al de las personas naturales, es decir, que hasta tributariamente les puede convenir hacerlo, y estaremos siempre con gusto a través de la cuenta Twitter ayudar a tus oyentes, Fabricio, a darles alguna guía cuando lo necesiten. Carlos de Tomaso y Juan Francisco Román, gracias por esta aproximación a un tema que es muy denso, pero absolutamente importante, y que hoy está en manos de la Corte Constitucional. A los dos les agradezco por estos minutos y por sus aportes. Muy amables, buen día. Buen día. Gracias. A Juan Francisco Román y a Carlos de Tomaso, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.